leer una porción de las Sagradas Escrituras en el libro del Evangelio según San Marcos, capítulo número 10, del 17 al 27. Marcos 10. Gracias por hacer reverencia a la palabra de Dios. Lo hacemos porque creemos de que estas letras de repente no tendrán alguna importancia, pero el mensaje que está ahí es el mensaje divino, el mensaje salvador y transformador de toda la humanidad. Y en el nombre maravilloso dice así la poderosa palabra del Señor. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él, hablando del joven, él entonces respondió y le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a su discípulo: cuán difícil entrará en el reino de Dios los que tienen riqueza. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirle: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios, y a los que confían en las riquezas. Más difícil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Jesús, mirándolo, les dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Amén. Oremos al Señor en esta hora. Amado Jesús, en esta hora, Señor, te pido que sea usted, Señor, tomando el control de este momento, Señor, usando los labios de tus siervos, Señor, para predicar esta palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea poniendo las palabras, Señor, en mí para hablar a este pueblo sabio y entendido, Señor Jesús. Dios mío, que sea usted, Señor, hablando a nuestras vidas. Enséñanos, porque hoy queremos aprender de tu palabra, Señor. Habla, Señor, a nuestra vida. Enséñanos, Señor Jesús. Enséñanos, Señor, a cada uno, Señor Jesucristo, lo que hemos de hacer, Señor Jesucristo. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Tengan la amabilidad, mis hermanos, de tomar asiento. Y siempre buscamos colocarle un título al mensaje, aunque no todo el tiempo el título de repente es la palabra que va a impactar más en su vida. Uno le pone un título por cierto formalismo, pero la palabra muchas veces estamos hablando el predicador pues está hablando de un tema, pero Dios habla a nuestras vidas en aquello que nosotros necesitamos. Y como título le he colocado: una cosa te falta. Una cosa te falta. Encontramos en esta historia que este hombre que se acerca al Señor, porque muchas veces muchas personas se acercaban al Señor porque tenían un problema, porque tenían una necesidad. Se acercaban ciegos, cojos, paralíticos, endeudados, cualquier tipo de personas. Pero aquí era un personaje distinto, porque él venía como para que Dios aprobara esa vida tan perfecta que él traía. Porque este joven, desde la introducción que tiene, encontramos de que este hombre sabe la importancia de la vida eterna. También conoce los mandamientos. Y no solamente los conocía, sino que los guardaba.
Y usted se puede preguntar, y hasta yo poder hacerme la pregunta, pero si él estaba haciendo todo tan correcto, ¿por qué el Señor siempre sale diciéndole una cosa te falta? Y claro, yo creo que el joven lo que menos pensó era que el Señor le iba a tocar aquello por lo que trabajaba día a día, porque trabajar no es malo. Hacer dinero no es malo. Lo que pasa es que la ley se enfocaba en lo que las personas podían ver por fuera. En cambio, ahora la gracia del Señor empieza a tratar de lo que nosotros sentimos dentro. Este hombre estaba atravesando esa frontera entre esas dos dispensaciones donde este hombre tan correcto, yo me imagino que hasta los discípulos quedarán sorprendidos porque yo no creo que Pedro, si tenía una entrevista con el Señor previa antes de seguirle, si el Señor le hubiese preguntado a Pedro los mandamientos, ¿sabe? Y a lo mejor Pedro, bueno, sí, pero cuando no podía a lo mejor responder como respondió este joven, no, eso lo he guardado desde mi juventud. Encontramos a un Mateo que era cobrador de impuestos, imagínense. No le caía bien a todo el mundo. Muchos de los discípulos que seguían al Señor no tenían esta característica. Muchos tenían distintas dificultades, bueno, sin hablar de Judas, imagínense. Pero este hombre llega al Señor como diciendo, bueno, mire, yo tan bien que me he portado en la vida, ahora voy a tener la oportunidad de este hombre que viene de parte de Dios. Él va a decir, este es el modelo a seguir. Pero resulta que aún con todo aquello que este hombre seguía, el Señor le dijo, una cosa te falta. Y es tan tremendo porque cuando usted y yo servimos al Señor, debemos de tener la convicción de que lo hacemos para Dios, que lo hacemos para agradarle a Él. Y que de repente nosotros con una cantidad de dificultades que a lo mejor no nos comparamos al currículum que tenía este hombre y con muchas dificultades, pero aún con todo esto venimos a la casa de Dios con alegría, entramos a su presencia, aunque sabemos de que tenemos dificultades, pero hablamos de Él con una forma espléndida porque tenemos un Dios maravilloso, un Dios poderoso, un Dios que nos guarda, que nos protege. Nos sentimos que somos todo el tiempo, a toda hora, deudores de nuestro Dios. Pero este hombre, él, ante la imagen de todos los que estaban a su alrededor, era un hombre que no tenía tacha. Que no, mira, de todos esos mandamientos, Señor, eso lo he guardado desde mi juventud. En otro evangelio dice, ¿y qué más debo hacer? Muchas veces a nosotros nos puede pasar tal vez algo parecido. Que nos sentimos tan santos que creemos de que ya lo hicimos todo. Que ya estamos todo completo, que Señor, aquí estoy con la maleta lista para que venga a buscar. Y decimos, pero es que si ya yo me arrepentí, ya a mí me bautizaron en el nombre de Jesús, ya yo recibí el Espíritu Santo. A lo mejor le preguntan, como le preguntaron a aquellos hombres de Éfeso, y Pablo le dice, ¿y en qué fuiste bautizado? No, en el bautismo de Juan. No, te falta todavía. Le falta bautizarse en el nombre de Jesús. Entonces, siempre hay algo que nos falta. Y encontramos de que cada uno de nosotros hemos sido, hemos atravesado estos pasos, que nos hemos arrepentido, hemos bautizado en el nombre de Jesús, hemos recibido el Espíritu Santo, pero eso no nos hace que llegamos a lo máximo, porque nosotros todo el tiempo tenemos que pensar que siempre una cosa nos falta. Porque cuando no nos falte nada es cuando estemos en el cielo con Él. Ahí sí vamos a decir, lo he cumplido todo, porque he logrado mi objetivo. Ese debe ser el anhelo de cada uno de nosotros. Vivir en esta vida no aparentando qué va a decir el pastor, no aparentando qué va a decir el líder del grupo, no aparentando qué va a decir, sino qué va a decir Dios de lo que yo soy.
Es verdad, dice la Escritura, debemos de estar en paz. En cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. Porque también hay otro extremo que dice, no, Dios y yo, los demás ni me importan. No, porque nosotros aquí estamos practicando, porque yo no sé, pero y traigo siempre a memoria lo que a mi esposa, porque ella siempre dice, cuando ve a dos hermanos ahí de la iglesia que están disgustados, dice, yo no sé cómo van a ser en el cielo. Ella siempre dice eso, no sé cómo van a ser en el cielo, porque no vamos a estar. Aquí yo tengo que 4 años congregándome en este lugar, voy para 5, gracias por habernos recibido aquí. Y buscamos tratarnos y caerles bien a todos y llevárnoslas bien. Pero en el cielo es una eternidad, hermano. Es una eternidad. A veces cuando tenemos ya, yo me imagino los muchachos cuando estaban ensayando para fiesta de grupo, se vieron el sábado, se vieron el martes, se vieron el jueves, se vieron el viernes, se vieron el sábado otra vez, el domingo. Pero bueno, no te veo. Pero allá va a ser una eternidad. Entonces por eso nosotros siempre debemos vivir, una cosa te falta. Cuando hablo esto, hablo de mirar al hermano, estamos hablando de algo de convivencia. Una de las cosas más difíciles como pueblo del Señor es vivir en convivencia. Poder mirarle la cara al hermano y saber de que no le tengo no hay ninguna aspereza. Cuando yo puedo hablar con yo no sé qué le ha pasado a usted, que usted le escribe a alguien, oye, ¿qué me estará escribiendo? ¿Será que le debo? Porque nunca a veces no nos hemos escrito nada. O de repente lo saluda con cariño, hermano, uy, ¿qué pasaría? ¿Por qué me está saludando con tanto cariño? Pero resulta ser que muchas veces es porque está dándose cuenta que una cosa le falta. De repente me hizo falta saludar a Kevin. Oye, hoy no saludé a Kevin. Entonces, eso me falta. Entonces, hay cosas que nosotros debemos, porque no, como Pablo dijo unas palabras, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. Nuestras vidas dependen de un presente continuo. Por eso es que Pablo dice, una cosa hago, dejando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Algo que me llama mucho la atención aquí con él, la historia de este hombre, es que él todo lo hacía bien. Todo lo hacía, pero como mandaba la ley. Pero cuando se puso de frente al autor de la vida, se retiró triste. La mayoría de personas que se encontraban con el Señor y muchas veces se lo impedían, encontramos a un Bartimeo pegando gritos por allá y los discípulos, cállate ya, deja el alboroto ya. Y cuando que recobre la vista y dice que el Señor le dio lo que quería y contento y gozoso por ello. Pero este hombre, cuando tuvo la oportunidad de tener de frente al autor de la vida, regresó triste. Y dice la Escritura que él tenía muchos bienes. Y por eso, entonces respondiendo, pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Esto no nos hace referencia de que no, que es malo tener dinero, no, sino que son aquellas cosas a las cuales nosotros nos aferramos. Mire, yo he visto personas que son pobres y son orgullosos. Yo digo, menos mal que no tienen más. Dios me perdone, digo, menos mal que no tienen más, sino como fuera. Sin embargo, entonces vemos que cuando vemos que este hombre, haciéndolo todo tan bien, se presenta al Señor y le dice, y claro, el Señor no fue que lo iba a dejar tirado, que ahí estaba la fórmula. Dice, una cosa te falta, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Él estaba diciendo, epa, no vas a que... Yo siento que el Señor estaba diciendo casi que invierte en el reino. Dice, y tendrás tesoro en el cielo. Ven
y sígueme tomando tu cruz. ¿A quién le dijo el Señor cuando estaba sobre la tierra? Sígueme. ¿A quién le decía? A sus discípulos. Si nosotros vemos allá en Marcos, vemos como cómo dice la Escritura cuando en Mateo 4:18, 18 al 20 dice, y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Es decir, deteniéndonos un poco ahí en el verso 18, dice que ellos eran pescadores. Es decir, era su fuente de trabajo. Era los instrumentos con que ellos obtenían los beneficios para alimentar su familia, para tener dinero para gastar, no sé, pagar el Uber, no sé. Pero esa era su manera de ingreso para ellos. Dice, y echaban la red en el mar, que eran pescadores. Esa era una profesión, pescadores, y ese era su instrumento. Pero en el verso 19, por eso sigue diciendo, y les dijo, venid en pos de mí. El Señor también les hizo la invitación que le siguieran. Al rico también le dijo, bueno, ven y sígueme. Dice, aquí en esta escritura dice, y os haré pescadores de hombres. Y en el 20 nos indica lo que estos hombres hicieron cuando el Señor les dijo estas palabras. Entonces ellos, dejando al instante su empresa, su negocio, su riqueza, le siguieron. Entonces ahí estuvo la diferencia. Y nosotros no vemos en ninguna parte que los discípulos se murieron de hambre o que la familia de los discípulos, no sé, andaban por ahí por el centro de la ciudad pidiendo o haciendo malabares en los semáforos, porque no. Vemos a unos discípulos que aun cuando la suegra de Pedro se enfermó, el Señor preocupado fue allá y oró por la suegra de Pedro para que sea sanada. Entonces vemos de que aquel joven rico cuando se acerca al Señor y le dice que bueno, deshazte de esto y sígueme, eso le causó tristeza. Ahora vemos a estos discípulos aquí que ni siquiera le dijeron, nada más le dijeron, os haré pescadores de hombres. Dice que al instante soltaron las redes y le siguieron. Entonces, estoy haciendo esta comparación porque es lo que se parece en cuanto a, digamos, económicamente puede ser. Pero cada uno de nosotros, cuando nosotros decidimos o tomamos la determinación de caminar y obedecer la palabra de Dios, nos ha tocado dejar algunas cosas. Por eso es que Pablo dice, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es algo sumamente impresionante cuando alguien puede decir de esta manera, no vivo yo, vive Cristo en mí. Es decir, que quien le da la potestad de tener vida no es su propia voluntad, sino la voluntad de Dios. Entonces aquí empezamos a entrar en un ámbito donde ya no es lo que nosotros queremos hacer, sino lo que Dios quiere hacer en nosotros. Este hombre lo mandó. Encontramos que los discípulos, a pesar de que a lo mejor no tenían las características que tenía este joven rico, ellos dejaron sus redes y siguieron. El Señor nos manda a separarnos de las cosas que creemos que son importantes, pero Él sabe que no nos convienen. Eso que debemos soltar y darlo a quienes pensamos que no lo merecen. Tomamos su cruz, sus padecimientos, por vivir una vida diferente. Y ahí seguimos su camino. Cada uno de nosotros venimos así como con ciertas cosas agregadas a nuestras vidas.
Y uno dice, no, pero es que si él no nació así, pero de repente en el transcurrir de la vida se nos van agregando cosas, se nos van pegando, digamos, maneras de ser, maneras de vivir, maneras de tratar a las personas. Esto se asemeja mucho sobre todo en el carácter. Muchas veces nosotros, por naturaleza o por cuestiones de crianza, nos han formado a tener un carácter, digamos, un poco áspero. Y estamos acostumbrados que esa es la manera de tratar, que esa es la manera de resolver las cosas, que esa es la manera de enfrentar la vida. Pero cuando el Señor ahora nos llama y nos trae a su presencia y nos dice, no, mía es la venganza. Oye, y ahora, porque nos desarma el Señor. Porque Él no quiere que ya nosotros actuemos con nuestra manera de ser, sino como la forma que Él tiene. Entonces nos desarma y entonces encontramos y aquella fuerza que de repente nos caracterizaba, no, es que ese no se deja de nadie, yo sé que ese no se, y de repente cuando se somete a la voluntad de Dios y dice que debemos de soltar. Este hombre le dijo, vende todo lo que tiene y dalo. Muchas veces aquello que no pensábamos ceder, muchas veces nos toca, uy, sí, tienes razón. ¿Cuánto nos cuesta decirle a otra persona que tiene razón? Porque estamos tan herméticos a nuestro yo que no. Pero cuando nosotros empezamos a ceder, entonces nosotros ya estamos soltando aquello que nos aleja de Dios. Entonces ahí donde el Señor le dice, bueno, entonces ahí sí, tome su cruz y sígueme. Muchas veces cuando nos dicen tomar la cruz, ay no, pero es que esto es como que todo aquello lo malo que puede hacer. Mira, hay un punto importante que está en toda esta escritura. Cuando el Señor le dijo una cosa le falta, era porque hay algo, un objetivo principal. ¿Cuál es? La vida eterna. Hay un objetivo principal en todo este discurso, es la vida eterna. El joven rico se le aparece al Señor y dice, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Es decir, él estaba claro de la importancia de la vida eterna. Porque yo le digo a usted, o nos podemos preguntar a sí mismo, si nosotros estamos aquí pensando en cualquier otra cosa que no sea la vida eterna, creo que estamos equivocados de lugar. Porque cuando Jacob estaba allá soñando en aquel lugar de Betel y ve la escalera de los ángeles que suben y va, cuando él despierta de todo aquello y dice, es terrible este lugar. Y él dijo, no es otra cosa que casa de Dios y puertas del cielo. Este lugar que de repente se ve tan simple, sencillo, unas sillas allí, de repente a veces hace calor, a veces hace frío, pero esto, aquí cuando se mueve la presencia de Dios, se constituye en casa de Dios y puertas del cielo. El lugar con que nosotros nos estamos conectando con nuestro Creador. Las nuevas corrientes religiosas promueven invertir o cambiar los principios bíblicos, donde fomentan que se debe recibir las añadiduras para luego buscar el reino de Dios. No sé si me entiende lo que estoy diciendo. Y es por esa razón que muchos se decepcionan y dejan de seguir el camino de Cristo. Cuando no recibimos la respuesta que esperamos de nuestras peticiones, andamos tristes. Y venimos a la casa de Dios, cantamos y oímos su palabra, pero seguimos tristes. Dios no quiere que estemos tristes. Entonces no cambiemos la forma que tiene Dios de tratar con nuestras vidas. El Señor dijo en su palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. A veces nosotros también de repente somos un poquito como predicadores de la palabra de Dios, somos un poquito responsables cuando le decimos, mire hermano Magdalena, usted cuando llegue a la iglesia usted va a ser súper bendecido. No va a haber ni un problema en su vida. Le estamos mintiendo, hermano.
Y de repente lo estamos haciendo como para encariñarlo y traerlos a la iglesia, pero lo estamos trayendo mal. Entonces cuando llegan a la iglesia, y bueno y tal, y cuando de repente, problema. Porque le estamos vendiendo al revés el evangelio. Tenemos que presentarlo tal como lo dijo el Señor. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Mire, yo estuve en los últimos días de un varón, él duró unos tiempos congregándose aquí. Y él resulta que le dio cáncer, pero él se apartó y cuando se enfermó, él nos volvió a llamar y empezamos a orar para él. Y él decía algo, cuando estábamos en su casa, y él decía, yo quiero que ustedes oren para mí, pero es para que el Señor me salve, decía él. Si me sana de este cáncer, bueno, será como un adicional, pero lo primero que yo quiero es que el Señor me salve. Y nosotros muchas veces pensamos al revés. Si el Señor me sana, entonces sí voy a ser fiel a Él. Si el Señor me da la petición, entonces sí voy a serle fiel. No, la cosa es al revés. Es servirle al Señor Jesucristo y después Él se encarga de nosotros. Él se encarga de nuestra situación, pero primero servirle a Él, entregarle todo a Él. Y no pensando de que, bueno, aquí voy a dar 4 palmadas porque sé que el Señor, como cuantificándole, no. Cuando nosotros entregamos y decimos, Señor, aquí estoy, todo esto es para ti, entrego mi vida. Mire, yo no me cansaré de testificar lo que el Señor hizo con mi esposa porque para mí es muy increíble. Para mí es increíble porque yo, a pesar de que creyente de la iglesia y dependía mucho del sueldo que yo ganaba. Cuando llego a este país, no hay compañía, no hay empresa, no hay nada. Quedé en el aire. Y mi esposa se enferma. Y para mí me aterra porque de repente uno que es de aquí de Chile, bueno, sí, voy para el Barro Luco y allá me entienden. Y si no la tiene, forman esos problemas. Porque yo estaba ahí en esas ventanillas que uno llega, oye, lo que me den está bien. Y los otros llegan ahí, no señor, tiene que venir el médico aquí que vea. Y yo, pero ya va, te están dando, le digo yo. ¿Cómo va a formar ese problema? Pero es la diferencia que hay del que es de aquí al que no. Sin embargo, cuando yo llego acá, me decían, vístase de amarillo, me vestí de amarillo. Lleve esto a 5 minutos después, ahí estaba. Ahí llegaban personas que decían, pero usted se vistió de amarillo. No, que me está vistiendo de amarillo. Entonces no. Y claro, entonces todas esas cosas yo las iba viendo y yo, pero ¿para qué estoy viendo yo todo esto? Y resulta que una operación que costaba solamente la prótesis 14 millones. Por allá le pregunté a un traumatólogo privado y me decía que la pura operación valía 10. No los tenía, ni los tengo. Pero mi esposa los tiene, ¿sabes? Ella dice, mire, tengo 14 millones. Pero cuando yo sentía que no podía, entonces yo le dije, Señor, y mis hijos están aquí, son testigos. Yo dejaba muchas veces a mi esposa con dolor allá. Y ella me decía, mi amor, anda, no importa. Yo aquí me tomo algo para que se me calme. Igual venía aquí y sigo viniendo y sigo sirviendo y sigo trabajando. Porque es entregarlo a Dios primero. Y muchas veces nos toca soltar, entregar. Y Dios se encarga de nosotros. Yo de verdad no sabía cómo Dios lo iba a hacer, de verdad no. Yo le oraba, Señor, cámbiale ese hueso. Se lo cambió por otro más fuerte, dijo. No como yo pensaba, porque a veces, ay no, Señor. Y a veces, déjeme decirles que me siento un poco incómodo cuando hay creyentes de trayectoria. Ay, pero eso no es ningún milagro, porque ya tú con tu cuento. Para mí sí es un milagro. Porque cuando dijeron que la recuperación iba a ser en 6 meses, ya en 1 mes y medio mi esposa anda caminando sin bastón.
Entonces sí lo creo que Dios está metiendo su mano. Entonces nosotros nos toca soltarnos y que de repente aquellas cosas que nos quieren detener y apartar de la presencia de Dios, tenemos que soltarla y decir, venir a Él. Venir a Él. Problemas tenemos todos. Dificultades, tentaciones, pecados, tenemos todos. Pero lo que no nos debe faltar es la disposición de siempre venir a la casa de Dios, de siempre entrar en su presencia, de siempre andar buscando siempre su camino, de leer su palabra, de entrar en la oración. No se debe de tener esa intención en cada uno de nosotros. Cuando nosotros vemos yo me sorprendo cuando uno ve el salmista. El salmista, cuando hablaba ya en el Salmo 73, dice que es Salmo de Asaf, se encuentra en una situación que él le dice: por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, sus ojos se saltan de gordura, logran con creces en los antojos de su corazón, se mofan, hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Dice, y he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riqueza. Y él dijo una cosa tremenda, dice, en vano, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Usted sabe lo que es que uno llega al extremo de decir, porque ¿qué es lo que limpia nuestro corazón? Cuando nosotros nos bautizamos en el nombre de Jesús. Y que yo pueda decir, en vano me bauticé entonces. Uy, Dios nos guarde. Y este hombre dijo, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día. ¿Cuántos nos ha pasado eso? Y he castigado todas las mañanas. Y él dijo, y si dijera yo hablaré como ellos. Pero dice, he aquí a la generación de tus hijos se engañaría. Cuando pensé para saber esto, es decir, es una pelea que nadie la escuchó. Eso es algo que estaba en su corazón. Era las batallas más grandes que nosotros libramos son esas que libramos internamente. Que podemos estar al lado del mejor amigo o de la esposa y ni idea. Donde se están librando esas batallas internas y dice, cuando pensé. Es decir, que ni siquiera lo pronunció. Dice, pero cuando pensé para saber de esto fue duro trabajo para mí. Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios. Mira la importancia. Este hombre tenía en su mente un conflicto muy terrible, tenía envidia de los arrogantes. Y la envidia está marcada como uno de los mandamientos que no se debe hacer. Y él estaba lleno y cargado de envidia, pero él sin embargo dice que hasta que entrando. Mira lo importante que es, porque nosotros como humanos podemos estar siempre en eso, pero este hombre, aunque estaba, Asaf era un músico. Era un cantor, era un músico y tenía estos problemas. Y a él también el Señor le dijo, una cosa te falta. La envidia te está carcomiendo. Pero esa batalla la empezó a sufrir él, pero dice que hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Después que dice cómo les va a pasar a ellos, en el 21 dice, se llenó de amargura mi alma. En mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Pero aquí es donde está la clave. Dice, y con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha y me has guiado según su consejo. Y después me recibirás en gloria. Mira la importancia de la vida eterna. Y después me recibirás en gloria. Lo que a este hombre le pasaba estaba interno, dentro de él. Nadie sabía. A lo mejor él estaba allí tocando su instrumento. No voy a hacer ningún gesto para que no sea personal. Pero está tocando allí su instrumento y tenía esa batalla en su mente.
O de repente andaba como un evangelista predicando la palabra de Dios en la calle, pero en la mente estaba esa batalla interna. Oye, ¿dónde están los otros hermanos que no predican? Yo he escuchado mucho. Pero el Señor nos dice que hasta que entrando en el santuario de Dios. Por eso no nos debemos dejar de congregarnos, ni desconectarnos de la presencia de Dios. Porque lo primero que te pone el enemigo en la mente es que vas a orar tú si Dios ni te va a escuchar. Dios siempre está dispuesto a escuchar. Porque este hombre, el joven rico, cuando encontramos en la escritura que dice que cuando vio al rico, dice, Jesús lo vio y lo amó. Él sabía que el amor, que también se iba a entristecer, sabía, pero eso no cambiaba el amor que siente por él. Dios no cambia el amor que siente por ti ni por mí, pero Él quiere que nosotros hagamos esa cosa que nos falta. Eso que nos falta. En la historia del Señor Jesús se puede observar que solo el joven rico se entristeció cuando tuvo un encuentro con Él. Y fue porque no hizo lo que le pidió. A lo mejor dejar la riqueza es un símbolo de dejar y entregar a otros aquello que para el joven era valioso. Dios no está en contra de las riquezas, sino que debemos dar primer lugar a Dios. En Mateo 4, 18 al 20 dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, había dos hermanos. Bueno, ya hablamos de los... Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. En los discípulos vemos claro ejemplo de dejar todo para seguir a Jesús. Las redes era el instrumento con que ellos obtenían sus riquezas, sin embargo dejaron todo al lado. En la Biblia podemos ver entre muchos algunos que por recibir instrucción de Dios recibieron su beneficio. Dios siempre nos viene diciendo instrucciones, cómo debemos de hacer las cosas. Encontramos a un Naamán lleno de lepra, el Señor le dijo, va, a través del profeta, dijo, vaya y métase 7 veces en el Jordán. Y bueno, después de renegar tanto lo hizo y se recibió su beneficio. Encontramos en la historia de un sordo y tartamudo en Marcos 7 que es que fue tan raro, le agarró los oídos, le metió la boca y le hizo una cantidad de cosas. Pero ¿por qué lo hace así? Porque él lo quiere hacer así. Y muchas veces el procedimiento a nosotros no nos parece, pero nosotros tenemos que enfocarnos en el resultado. De repente la forma como Dios nos manda a vivir y a servirle y a trabajar para Él, de repente, pero nuestro fin es la vida eterna. Debemos de enfocarnos en eso tan importante que es la vida eterna. Pero algo importante le sucedió a los 10 leprosos. Los 10 leprosos obedecieron la instrucción del Señor. El Señor les dijo, vayan, y ni siquiera se les acercó. Porque hubo un leproso donde se le acercó, Señor, si quieres puedes limpiarme. El Señor se acercó y le dijo, sé limpio. Pero estos 10 leprosos dice que estaban a lo lejos y le dice, vayan sacerdote y allí hagan su ofrenda. Ni siquiera se les acercó, le dijo, vayan. Y ellos hubiesen podido decir, oye, pero al otro leproso se le acercó y a los otros ni siquiera se nos acercó. Pero ellos no pensaron en eso, sino que fueron. Dice que cuando iban en el camino, no, ya no hacía falta ninguna al sacerdote porque estaban limpios. Oye, qué bueno, recibimos el beneficio, estamos limpios. Pero de 10, uno dijo, no, esto hay que celebrarlo. Yo me imagino que los otros 9 dijeron, es que él tenía que sanarlo. Sin embargo, este se devuelve. Y dice, pero solo uno de ellos regresó glorificando a Dios y al final no solo quedó sano, sino que el Señor, ¿qué fue lo que le dijo? Tu fe te ha salvado. Por haberse regocijado, por haberse alegrado, por haberse devuelto a darle gracias al Señor, recibió ese adicional que los otros 9 no recibieron. Tu fe te ha salvado. Más que un beneficio terrenal, Dios quiere darnos algo más valioso, que es la vida eterna. Para terminar, quiero que vayamos a Lucas 10.
Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús, en la misión de los 70. Desde el verso 1 dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quien envió de dos en dos delante de él a toda la ciudad y lugar donde iban de ir. En el verso 9, después que le dio todas las instrucciones, en el verso 10, 9. Lucas 10, 9, vamos. Y le dijo: y sanad a los enfermos, que en ella haya, y decirle: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Encontramos que aquí en el verso 9, ellos primero los envió, después les dio qué es lo que iban a hacer. Y entonces aquí está: sanad a los enfermos, en que ella haya, y decirle: el reino se ha acercado a vosotros. Y debe decirle que ellos lo hicieron así. Y cuando vemos en el verso 17 de ese mismo capítulo, dice: y volvieron los 70, ¿cómo? Con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Es impresionante, oye, increíble. Y el Señor no fue que le dijo: ay, no te creo. No, sí le dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Es decir, sabía la batalla en la que estaban esos discípulos en ese momento. Y dice: y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Es una autoridad que le ha dado a sus discípulos. Y eso nos lo ha dado a usted y nos lo ha dado a mí. Doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y es una condición que Dios nos da, pero sin embargo en el 20 nos dice algo importante: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Eso es bueno, pero no te regocijéis por eso, sino regocijaos de que vuestros nombres estén inscritos en los cielos. Para Dios es lo más importante. A veces nosotros venimos a la iglesia creyendo que esperar que se muevan milagros, que sucedan cosas impresionantes. Sí, esas cosas pueden suceder, pero de donde más tenemos que nosotros estar enfocados es que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Entonces, debemos de preocuparnos por lo que nos falta para heredar la vida eterna. Entonces todo esto lo debemos nosotros de analizar cada día a día en nuestras vidas. No nos sintamos suficientes de que ya estamos completos. Siempre hay algo por hacer. Siempre hay algo que falta en nuestras vidas por hacer. Siempre debe haber... El consejo de esta noche es que no pensemos de que ya no hay más nada por hacer. Siempre hay algo más por hacer. Muchas veces nosotros creemos de que porque tenemos una vida medianamente piadosa ya estamos listos. No, siempre hay algo más por hacer. Y por eso es que el Padre nuestro dice: hágase tu voluntad. A veces nosotros queremos que Dios nosotros planificar lo que Él tiene para nosotros. Le queremos dar a Dios el plan que Él va a hacer en nuestras vidas. Y tiene que ser al revés. Tenemos que presentarnos a Él para que Él nos dé el plan que nosotros tenemos que hacer. Porque cuando nosotros quisimos actuar a nuestra manera no nos funcionó. Ahora tenemos a este Señor que nos dice que una cosa nos falta: que su voluntad se haga en nuestras vidas. Les invito a colocarnos de pie y nos vayamos pensando en esto, en que siempre una cosa nos falta. Siempre una cosa en nuestras vidas falta y debemos de preocuparnos por ella. Debemos de esmerarnos y decir: Señor, ayúdame con esta cosa que me falta. Señor, vengo a tu presencia, Señor, porque una cosa me falta. Y eso no lo sabe el hermano, no lo sabe el padre, no lo sabe, sino que lo sabemos cada uno de nosotros. Eso que nos falta. Porque el Señor puede venir esta noche.
El Señor puede venir en este momento. Y hay una cosa que nos falta. Y donde lo más importante de nosotros en el día de hoy es tener la vida eterna. Vamos a orar en esta hora. Y aquí hay un altar abierto si usted quiere pasar, si usted quiere hacer de que el Señor le dé esa cosa que le falta. Vamos a decirle, Señor, aquí estoy delante de tu presencia, Señor. Dios mío, no somos perfectos, Señor Jesucristo. Necesitamos cada día, Señor Jesucristo, que eso que nos falta, Señor Jesús, ayúdanos, Señor, a ser mejores cada día. Por eso cada día, Señor, venimos ante tu presencia, Señor Jesús, a pedir, Señor, que moldees cada día como el alfarero, Señor. Moldea día a día, Señor, nuestras vidas, Señor. Y aquello que nos falta, Señor Jesucristo, aquello, Señor Jesús, que todavía, Señor, le falta trabajo, Señor, ayúdanos en esta hora. Moldea, Señor Jesucristo, nuestras vidas. Moldea, Señor, nuestros corazones. Límpianos, Señor. Purifícanos cada día, Señor. Dios mío, estamos en tu presencia, Señor Jesucristo, porque no estamos aquí, Señor, porque seamos los mejores, sino porque somos los que somos más necesitados, Señor Jesucristo. Siga orando allí en el lugar mientras nuestros hermanos entonan una alabanza. Y vamos a permitir que el Señor siga moldeando nuestras vidas, siga tratando con cada uno de nosotros.